¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces al verdadero Jesús? Millones de personas en todo el mundo creen en Él, pero lo que no te han dicho es que no todos creen en el mismo Jesús. Existe un engaño milenario que ha cambiado la identidad de Cristo, ocultándola bajo capas de tradición humana y religiosidad vacía. Alerta urgente: el Jesús de la Biblia y el Isa del Corán no son la misma persona. Y si tú no sabes distinguir entre ambos, tu eternidad podría estar en juego. Hoy vamos a revelar 7 diferencias impactantes entre el Jesús de la Biblia y el Jesús del Islam. Diferencias que no son pequeñas, son apocalípticas. Vamos a desenmascarar las mentiras religiosas, las tradiciones humanas y las blasfemias que Satanás ha usado para confundir a millones. Este video es una verdadera revelación. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu fe y tu destino eterno. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que miran nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si tú amas la palabra pura de Dios y quieres recibir contenido profundo, revelador y que fortalezca tu fe, suscríbete ahora mismo. No cuesta nada, pero puede marcar toda la diferencia en tu vida espiritual. Activa también la campanita para no perder las próximas revelaciones que el cielo quiere entregarte. Quédate hasta el final, porque en este video no solo entenderás la diferencia entre dos visiones de Jesús, descubrirás el verdadero camino hacia la vida eterna. Comencemos ahora mismo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuán impactante fue la llegada de Jesús al mundo? No fue un evento común, ni un nacimiento como otro cualquiera. En la palabra pura de Dios, profetas como Isaías y Miqueas, cientos de años antes, ya anunciaban un suceso apocalíptico: el nacimiento del Mesías, el Salvador prometido. No era una simple tradición oral, sino profecía escrita. Isaías 7:14, Miqueas 5:2. Un hilo sagrado que atravesaba la historia hasta culminar en aquella noche humilde en Belén. Pero alerta urgente: cuando nos trasladamos al relato del Corán, encontramos un oculto contraste. No hay una línea profética que anticipe su llegada con tanto detalle. Jesús, llamado Isa en árabe, surge por un anuncio directo, sin la rica preparación espiritual revelada en la Biblia. ¿Te das cuenta del engaño milenario que podría ocultar esta diferencia? En la Biblia, el nacimiento de Jesús no fue solo biológico, fue la encarnación de la verdadera Fe, el propio Dios tomando forma humana. Un acto tan increíble, tan profundo, que ángeles estallaron en cantos y pastores, los más humildes, se convirtieron en los primeros testigos de la revelación. Lucas 2:8-14. Mientras tanto, en el Corán, María se encuentra sola, sin José, sin animales, sin coro celestial, dando a luz debajo de una palmera. Qué chocante y peligroso es no reconocer el valor espiritual de aquel nacimiento rodeado de milagros, como enseña la Biblia. Aquí no hay anunciaciones a los pastores ni profecías cumplidas, solo un nacimiento en soledad. ¿No es acaso esta diferencia una tradición humana impuesta? Una doctrina inventada que intenta minimizar el acto supremo de Dios. Amigo querido, discípulo en búsqueda de la verdadera fe, observa cómo en la Biblia María da a luz al Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, mientras que en el Corán Jesús es solo un siervo puro, negando su divinidad desde el inicio. Satanás quiere esto, quiere reducir el misterio sublime del nacimiento de Cristo a un mero hecho biológico, eliminando su naturaleza divina. Esta mentira religiosa no solo desfigura la identidad de Jesús, sino que también siembra blasfemia contra la majestuosidad de Dios. Imagínate qué grave es aceptar sin discernimiento una visión del nacimiento que niega la grandeza celestial revelada en las Escrituras.
Cuando Jesús nace en Belén, según la Biblia, el cielo mismo rompe su silencio. Una estrella guía a sabios de Oriente, reyes humildes, postran sus coronas ante un niño que representa la profecía cumplida. Cada elemento, la estrella, los pastores, los ángeles, es un testimonio contra el engaño. Pero en el relato islámico, todo esto desaparece en una herejía solitaria bajo una palmera. La iglesia escondió esto, dirán algunos, pero la Biblia lo revela sin tapujos. El nacimiento de Jesús no fue improvisado, no fue accidental, fue el momento donde el infinito abrazó al finito. Y eso marca toda la diferencia en nuestra fe. Ahora, querido amigo, piensa en tu propia vida. ¿No será que muchas veces Dios también ha preparado tu camino con señales que no viste? Así como María recibió el anuncio del ángel Gabriel y creyó, también nosotros somos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando los escenarios parecen humildes o solitarios. Cuando sientas que estás solo, recuerda el nacimiento de Jesús. Un acto diabólico del enemigo intentó ocultarlo en la tradición islámica, pero la palabra pura de Dios sigue gritando desde las páginas de la Biblia que el Salvador vino a nosotros en carne y hueso. Y a propósito, esto nos lleva a otra diferencia impactante sobre quién es realmente Jesús. No te vayas, porque la próxima verdad es aún más chocante. La identidad de Jesús es uno de los temas más impactantes de toda la historia espiritual de la humanidad. No estamos hablando simplemente de un profeta, un maestro o un hombre sabio. Estamos hablando del corazón de la verdadera fe, del centro de la profecía que une Génesis con Apocalipsis. El Evangelio de Juan lo dice sin rodeos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Esta afirmación no es una metáfora poética, es una revelación sobrenatural. Pero aquí es donde el engaño milenario comienza a hacer su trabajo. En el Islam, Jesús, o Isa, no es más que un profeta. ¿Puedes notar la blasfemia que eso representa desde la perspectiva bíblica? En el relato del Corán, Isa no es hijo de Dios, Trinidad, ni parte ni Salvador del mundo. En su lugar es un hombre justo, nacido sin pecado, pero completamente humano. Según el Islam, decir que Dios tiene un hijo es shirk, el peor pecado, una herejía imperdonable. Y ahí está el conflicto. Lo que para los cristianos es la esencia del Evangelio, para el Islam es un engaño o una tradición humana equivocada. ¿Qué dice esto sobre los millones que siguen a Isa pero no reconocen su divinidad? Jesús, en la Biblia, perdona pecados, acepta adoración. El que me ha visto a Clara, ha visto al Padre. Juan 14:9. Esto no es simbolismo, esto es palabra pura de Dios. Pero ¿por qué es tan peligroso aceptar una imagen reducida de Jesús? Porque elimina todo el fundamento de la salvación. Si Jesús no es Dios, no puede salvar. Si no es el Cordero de Dios, su muerte no tiene poder redentor. Y si su identidad fue distorsionada, entonces hemos sido víctimas de un engaño diabólico. En la práctica, muchos creyentes hoy en día siguen una imagen de Jesús creada por la cultura, la religión o la costumbre. No lo conocen realmente, y eso es
Es simple pero profundo. Debemos conocer al Jesús verdadero. Él transforma al pecador, el que habla con autoridad, el que desafía religiones vacías. Ora, abre tu Biblia y pide al Espíritu Santo que te revele quién es Jesús de verdad. No te conformes con una imagen superficial o religiosa, porque conocer al Hijo es conocer al Padre. Y si tu Jesús no tiene poder para cambiar tu vida, quizás no estás adorando al verdadero. En el próximo tema vamos a ver cómo esa identidad se manifiesta en los milagros y el ministerio de Jesús. Prepárate, porque lo que viene es aún más chocante. Cuando uno observa los milagros de Jesús a través de la palabra pura de Dios, no puede quedarse indiferente. No eran simples demostraciones de poder o actos para impresionar multitudes. Cada milagro tenía un propósito eterno, una enseñanza viva, una revelación del cielo en la tierra. En los evangelios, Jesús no solo sana, sino que perdona pecados. Mateo 9:6. No solo calma la tormenta, sino que manda al viento como Señor del universo. Marcos 4:39. ¿Y sabes qué es impactante? Él nunca pidió permiso, nunca dijo, si Dios quiere, esto pasará. Él lo declaraba y sucedía. Su autoridad era única, divina. Sin embargo, en el Corán, aunque también realiza milagros, Isa lo hace siempre por permiso de Allah, como si su poder estuviera limitado. ¿No es eso una blasfemia contra el verdadero carácter de Cristo? En la Biblia, Jesús actúa con una autoridad que escandaliza. No repite fórmulas, no invoca a otros. Él ordena, el cojo se levanta, el muerto revive, el pan se multiplica. Todo responde a su voz, porque Él es la palabra encarnada. Pero en el Islam, este mismo Jesús es reducido a un siervo obediente, sin autoridad propia. Satanás quiere esto, quiere un Jesús débil, domesticado, que solo actúe bajo orden, para que nadie lo vea como hijo de Dios. Por eso, aunque muchos milagros coinciden superficialmente entre ambos libros, el significado detrás de ellos revela una diferencia diabólica. Uno revela a Dios en carne, el otro un hombre inspirado. Esa diferencia lo cambia todo. Querido amigo, cuando pienses en los milagros de Jesús, no los veas como cuentos antiguos. Son señales profundas de quién es Él y de lo que puede hacer en tu vida hoy. ¿Estás enfermo? Él todavía sana. ¿Estás en caos? Él todavía calma tempestades. ¿Estás muerto por dentro? Él todavía resucita. Pero esto solo tiene sentido si reconoces su divinidad. Un Isa que depende de permiso divino no puede cambiar tu eternidad. Por eso, esta visión islámica no es solo distinta, es peligrosa, es una tradición humana que aleja a las almas de la verdad. Y tristemente, millones han sido víctimas de este engaño milenario. Y hay más. En el Corán, Jesús realiza 2 milagros que no aparecen en la Biblia: hablar desde la cuna y dar vida a un ave de barro. Milagros increíbles, pero que no apuntan a su divinidad, sino a su rol profético. ¿No te parece curioso que estos milagros extra no estén alineados con el resto del plan redentor? Es como si fueran añadidos para confundir, para reforzar la idea de que Isa era especial. Sí, pero no divino. Eso es una herejía disfrazada de espiritualidad. Porque quitarle la divinidad a Jesús es quitarle el Evangelio. Sin Jesús como Dios no hay salvación. Lo demás es mentira religiosa. Así que si quieres experimentar milagros reales en tu vida, necesitas más que fe en un nombre. Necesitas conocer al Jesús verdadero, el que tiene poder en sí mismo, el que no depende de permiso porque Él es el permiso. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. No estaba bromeando. Hoy Él quiere obrar en ti como lo hizo hace siglos, pero necesitas creer en su identidad correcta. Y hablando de eso, ¿qué pasó realmente en su muerte? Porque allí
más chocante. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora no está en el Corán. Ahora llegamos al punto más chocante de todos, la muerte de Jesús. Y no exagero cuando digo que de este acontecimiento depende toda la historia de la humanidad. Según la palabra pura de Dios, Jesús no fue asesinado por accidente ni fue víctima de una conspiración humana. Su muerte fue profecía cumplida, un acto planificado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. Él vino a morir. Fue su decisión, su misión, su sacrificio. Pero en el Islam, esta verdad impactante es negada de forma directa. El Corán afirma que no murió, que no fue crucificado, sino que pareció serlo. Sura 457. ¿Puedes sentir el peso de esta revelación? Jesús no murió, entonces no resucitó. Y si no resucitó, entonces no hay esperanza, no hay redención. ¿Te das cuenta de cuán peligroso es aceptar esta doctrina inventada? En el relato bíblico, Jesús es arrestado, torturado, juzgado injustamente y clavado en una cruz. Cada gota de sangre, cada palabra pronunciada tenía un significado eterno. No era un mártir, era un cordero sacrificado por los pecados del mundo. Isaías 53:5. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, el velo del todo el universo se rasga al sacrificio del Hijo de Dios. Pero el Corán lo niega. Satanás quiere esto, quiere borrar la cruz, quiere eliminar el poder del sacrificio, quiere dejarte atrapado en una esclavitud espiritual, donde tu salvación depende de tus obras y no del amor inmerecido de Dios. Y así, millones han sido arrastrados por una visión que suena piadosa, pero está llena de engaño. Querido amigo, si tú quitas la cruz del cristianismo, no queda nada más que una moral bonita. Jesús sabía que su muerte era necesaria. Por eso le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser muerto. Lucas 9:22. Él no huyó del dolor, lo enfrentó con valor divino, con un propósito profundo. Y en su último suspiro dijo, consumado es. Juan 19:30. Victoria. Pero el Islam no acepta esto. Prefiere un Isa que escapa, que no muere, que es elevado al cielo para evitar la humillación. Eso no suena como un Jesús satánicamente modificado, domesticado por la razón humana, un profeta que no cumple su misión. Eso es una tradición humana peligrosa, vacía de poder. Y aquí debemos ser sinceros, si seguimos a un Jesús que no murió, entonces estamos diciendo que Dios no necesitó sacrificar nada, que no hubo costo, que la justicia divina se satisface con palabras. Herejía. La Biblia declara que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. La cruz no es opcional, es esencial, y sin ella todo se convierte en una religión basada en esfuerzo. Es por eso que el enemigo ha hecho todo lo posible para ocultar esta verdad. Dios lo revela hoy. No podemos seguir minimizando la cruz. No podemos quedarnos callados ante un sistema que la niega abiertamente. Así que te pregunto, ¿quién es tu Jesús? ¿El que murió por ti o el que fue salvado del sufrimiento? ¿El que se entregó como cordero o el que fue sacado del mundo por la fuerza? Porque según el Corán, Isa nunca fue crucificado y por tanto nunca resucitó. Y si eso es cierto, ¿cómo explicamos lo que ocurrió al tercer día? El próximo tema va a desenterrar una verdad increíble, impactante y totalmente apocalíptica: la resurrección. Prepárate, porque lo que viene no es una simple diferencia, es el corazón del Evangelio. Si hay un evento que divide las tinieblas de la mentira con la luz de la verdadera fe, es la resurrección de Jesús. No se trata de una metáfora ni de una leyenda antigua. Se trata del corazón palpitante del Evangelio. La palabra pura de Dios dice que tercer día, después de haber sido crucificado, Jesús se levantó de entre los muertos. Mateo 28:6.
No fue un espíritu flotando ni una visión simbólica. Fue un cuerpo glorificado, con heridas reales, comiendo con sus discípulos, caminando, enseñando. La tumba vacía es más que un monumento, es una revelación impactante de que el pecado fue vencido, la muerte fue derrotada y la eternidad está abierta para quienes creen. Pero en el Corán no hay tumba vacía, no hay tercer día, no hay resurrección. ¿Por qué? Porque según el Islam, Jesús nunca murió. Y si nunca murió, ¿para qué resucitar? Esta negación no es un detalle menor, es una herejía con implicaciones eternas. El apóstol Pablo lo dice sin rodeos: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. 1 Corintios 15:17. Alerta urgente: sin la resurrección, el cristianismo se desmorona. No queda nada más que una filosofía bonita. Por eso Satanás quiere esto: un Jesús que no resucita, que no vence, que no reina. Isa, en el Corán, es elevado al cielo sin pasar por la cruz, sin salir de una tumba. Es un Jesús sin victoria, un Jesús sin gloria. ¿Te das cuenta del engaño milenario que eso representa? Y millones lo creen, lo enseñan, lo repiten, sin saber que están negando el acto más poderoso del universo. Ahora escucha, amigo. Si tú crees en un Jesús resucitado, eso cambia todo. Significa que no hay cadena que Él no pueda romper, no hay tumba donde Él no pueda entrar, no hay muerte que Él no pueda revertir. La resurrección no es solo un evento histórico, es una promesa activa. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esto es increíble, pero también peligroso si lo ignoramos. Porque si predicamos a un Cristo que no resucitó, predicamos blasfemia. Y si seguimos un Isa que nunca murió, vivimos una espiritualidad sin cruz, sin sangre, sin redención. En el Corán no hay aparición de Jesús después de su supuesto ascenso. No hay testigos de su regreso. No hay 500 personas tocándolo, comiendo con él, escuchándolo como en la Biblia. 1 Corintios 15:6. En su lugar hay silencio, misterio, oculto. ¿Por qué tanto misterio alrededor del evento más glorioso de la fe? Porque un sistema que niega la cruz no puede aceptar una resurrección. Sería incoherente, sería reconocer que Jesús venció la muerte, algo que solo Dios puede hacer, y eso, desde la visión islámica, es prohibido. Atribuirle eso a un hombre, dicen, es shirk, el peor pecado. Sabemos que no fue un simple hombre, fue Dios en carne y venció la muerte. Así que hoy te pregunto, ¿en qué tumba estás viviendo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan una resurrección? Porque si crees en el Jesús bíblico, no hay cadena que lo detenga. Él sigue levantando a los caídos, restaurando lo perdido, devolviendo vida al alma. No sigas una fe sin cruz, no sigas un profeta sin victoria. Sigue al Rey resucitado. Y si esto ya te parece poderoso, espera a lo que viene, porque tanto la Biblia como el Corán hablan del regreso de Jesús, pero cada uno con un destino completamente opuesto. Prepárate. Lo próximo es apocalíptico. Prepárate, porque ahora entramos en un terreno apocalíptico. La segunda venida de Jesús no es un mito ni un símbolo, es una promesa directa del cielo. Jesús mismo lo declaró: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. En el cristianismo, el regreso de Cristo será impactante, chocante, visible a todos, con fuego en sus ojos, coronas en su cabeza y justicia en su voz. No vuelve como cordero, sino como león. Pero en el Islam, la historia es distinta. Jesús no viene como rey ni como salvador. Viene como profeta sometido, como musulmán obediente, para corregir errores y confirmar el Corán. ¿No es eso una inversión total del Evangelio?
una doctrina inventada que anula su gloria celestial y lo reduce a un enviado más. Según los hadices islámicos, Jesús bajará en los últimos días una mezquita en Damasco, vestirá ropas sencillas, matará al Dajjal, el falso Mesías, romperá la cruz y declarará que nunca fue divino. Satanás quiere esto, un Jesús que niegue su propia identidad, que destruya el símbolo del Evangelio, que viva y muera como un simple mortal. Esa imagen no es solo un malentendido, es blasfemia. Es un intento diabólico de borrar la majestuosidad del Rey de Reyes. Porque mientras la Biblia lo muestra descendiendo con ejércitos celestiales, Apocalipsis 19, el 100%, Islam lo presenta como subordinado a Mahoma. Es como comparar un trono eterno con un banco de madera, un Jesús glorioso con uno censurado. Y eso, amigo mío, no puede ignorarse. ¿Te das cuenta del engaño milenario aquí? Un mismo nombre, dos destinos opuestos. En la Biblia, Jesús juzgará al mundo, resucitará a los muertos y establecerá un reino de paz eterna. En el Corán, morirá como todos, será enterrado y esperará el juicio final. ¿Cómo puede alguien tan central pasar de soberano a seguidor? ¿Dónde está el poder, la divinidad, la gloria? Esta distorsión no es casual. Es una tradición humana diseñada para debilitar la fe, para producir confusión, para crear un falso Cristo que no salva. Y hoy en día, muchos cristianos ni siquiera saben estas diferencias. Por eso este mensaje es urgente, alerta urgente. Y aquí hay algo más. Según la Biblia, todos verán su regreso. Apocalipsis 1:7. No será secreto ni local, será mundial. Cada ojo lo verá, cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2:10-11. Este no es un regreso discreto, es el clímax de la historia humana. El cielo se abre, los justos resucitan, los libros se abren. Y en el Corán, Jesús viene a romper la cruz y confirmar el Islam. ¿Qué tipo de regreso es ese? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde están los redimidos? Es una visión sin trono, sin reino eterno, sin gloria. Una imagen oculta, reducida, peligrosa. Entonces te pregunto, ¿a cuál Jesús esperas tú? ¿Al que viene con poder o al que baja a orar detrás de un imán musulmán? ¿Al que juzgará al mundo o al que corregirá supuestas distorsiones del Evangelio? Esta diferencia no es teórica, es eterna, porque el regreso de Jesús determinará tu destino. Si esperas a Lisa del Corán, esperas a un hombre. Si esperas al Jesús de la Biblia, esperas a tu Rey. Y si esto te estremeció, aún falta la parte final, porque existe una figura clave que pocos consideran, pero que define todo: el Espíritu Santo. Lo que vas a escuchar ahora fue escondido por siglos. Llegamos ahora a un punto profundo que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra una de las revelaciones más poderosas del Evangelio: el Espíritu Santo. En la Biblia, Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Juan 14:16-17. Esta promesa no fue simbólica, fue literal. En Pentecostés, el Espíritu descendió como Hechos 2, y desde entonces habita en cada creyente. ¡Qué impactante verdad! Dios no solo está allá arriba, también vive en nosotros. Pero, ¿y en el Islam? Aquí comienza otro engaño milenario, porque para ellos el Espíritu no es una persona divina, es el ángel Gabriel. Sí, el mismo ángel, no es Dios, no consuela, no guía desde adentro, es solo un mensajero externo. Puedes ver la tradición humana distorsionando lo eterno. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Él guía, enseña, convence de pecado, da dones, consuela y habita en nosotros.
No es una fuerza vaga ni un mensajero alado, es presencia divina. Pero en el Islam, esa misma promesa es reinterpretada. Muchos musulmanes creen que cuando Jesús dijo que enviaría un consolador, no se refería al Espíritu Santo, sino a Mahoma. Profecía reinterpretada. Dicen que la palabra griega original fue alterada y que en realidad Jesús estaba anunciando a Ahmad nombres de Mahoma. Esta teoría es una herejía disfrazada de erudición. Una forma sutil pero peligrosa de decir, Jesús no prometió al Espíritu, prometió a nuestro profeta. Eso es una mentira religiosa que cambia todo el sentido del Evangelio. Piénsalo por un momento. Si el Espíritu Santo no existe como persona divina, entonces, ¿quién guía a los creyentes? ¿Quién da poder para vencer el pecado? ¿Quién nos convence de la verdad? El cristiano vive conectado con el cielo no por méritos, sino porque el Espíritu habita en él. Esta es la esencia de la verdadera fe, que Dios no solo nos llama, sino que nos transforma desde dentro. Pero si todo se reduce a leyes externas, a mandamientos sin vida, a repeticiones sin poder, entonces estamos hablando de religión vacía. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Una fe sin fuego, sin guía, sin presencia. Una fe satánicamente controlada por estructuras y no por el Espíritu vivo de Dios. Además, si Jesús no prometió al Espíritu Santo, su obra estaría incompleta. ¿Cómo explicar lo que pasó en Pentecostés? ¿Cómo explicar la vida de los apóstoles transformados? Pedro pasó de negar a Cristo por miedo a predicar frente a miles con poder. Eso no es psicología, es el Espíritu. Por eso, negar al Consolador es negar el motor del cristianismo. Es una blasfemia, una mutilación espiritual. En el Islam no hay experiencias con el Espíritu, no hay dones, no hay presencia interior, solo normas, solo conducta, solo esfuerzo humano. ¿Dónde está la relación viva? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el consuelo en la hora oscura? Así que ahora, al terminar esta comparación, la pregunta es inevitable. ¿Qué Jesús está siguiendo? ¿El Jesús que muere, resucita, reina y envía a su Espíritu? ¿O el Jesús que no murió, no resucitó, no reina y no dejó consuelo alguno? ¿El que promete vida eterna o el que niega ser Dios? Lucas, lo que acabamos de ver no son simples diferencias teológicas, son caminos opuestos, caminos que llevan a destinos diferentes. Y si esto te impactó, espera a lo que preparamos en la introducción de este video, porque esta verdad no puede seguir oculta. Lo que verás a seguir cambiará tu manera de ver a Jesús para siempre. Muchos han oído hablar de Jesús, pero pocos entienden su verdadero propósito. No vino solo a enseñar principios morales, no vino simplemente a hacer milagros increíbles, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Su misión era profunda: redimir a la humanidad caída, restaurar la relación rota entre Dios y el hombre y abrir la puerta a la vida eterna. En el corazón de todo está la cruz, la sangre derramada, el sacrificio voluntario. Pero, alerta urgente, según el Islam, Jesús no vino a morir ni a redimir, vino solo a predicar su misión a Alá y a preparar el camino para Mahoma. ¿Puedes sentir el peso de esta blasfemia? La Biblia revela que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cada paso suyo en la tierra, cada lágrima, cada milagro, apuntaba hacia el Gólgota. Su nacimiento, su vida y su muerte eran parte de un plan eterno de amor redentor. Pero en el Islam, su propósito es reducido a un simple profeta, sin sacrificio, sin redención, sin sangre expiatoria. Esta tradición humana no solo minimiza a Jesús, minimiza la gravedad del pecado y la grandeza de la gracia. Satanás quiere esto. Quiere que creamos que somos suficientemente buenos y que no necesitamos un Salvador.
Imagina por un momento una vida sin redención. Todo dependería de nuestras obras, de nuestras fuerzas, de nuestros méritos. Qué peligroso sería confiar en nuestra propia bondad. Pero el Evangelio nos enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. No por méritos, no por rituales, no por reglas externas. El verdadero propósito de Jesús fue abrir un camino donde no lo había, ofrecer vida donde había muerte y traer luz en medio de la oscuridad. Esto no es solo hermoso, es apocalíptico en su impacto. La diferencia es clara. En el cristianismo, Jesús es el puente. En el Islam es solo un mensajero más. En la Biblia, su venida cambia todo el universo. En el Corán, su historia es interrumpida, desviada, oculta bajo capas de religiosidad humana. No está en la Biblia. Jesús no vino simplemente a enseñar reglas, vino a traer el reino de Dios. Y hoy su llamado sigue vigente. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. La pregunta es, ¿estamos caminando hacia Él o lejos de Él? Y este propósito eterno tiene una consecuencia inevitable, un destino final para cada alma. La forma como entendemos a Jesús determinará a dónde iremos después de esta vida. No es un detalle, no es una diferencia menor. Lo que viene a continuación es uno de los temas más impactantes que existen. El destino eterno según Jesús y según el Islam. Quédate, porque ahora entramos en las decisiones que marcan la eternidad. ¿Qué pasa después de la muerte? Esta pregunta ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y aquí, la visión de Jesús bíblico y Elisa del Corán se separan de forma impactante y chocante. Según la palabra pura de Dios, tras la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Jesús habló del cielo y del infierno como realidades concretas, no simbólicas. Dijo que los justos irán a la vida eterna y los malos al castigo eterno. Mateo 25:46. El cristianismo enseña que la salvación es por fe en Cristo y que solo aquellos que reciben su sacrificio serán salvos. Pero la salvación depende de obras, de rituales, de obedecer las normas, no de conocer a Jesús. Puedes ver cuán peligroso es esto. En la visión islámica, incluso los mejores musulmanes no tienen garantía de salvación. Todo depende de la misericordia de Allah, y aún así, nadie puede estar seguro. El paraíso es una posibilidad, no una promesa segura. En cambio, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna. Juan 10:27-28. Increíble. Una certeza basada no en lo que hacemos. Esta diferencia no es pequeña, es una revelación que separa la verdadera fe del engaño milenario. El cristianismo afirma que hay un juicio final, donde Jesús mismo será el juez. Hechos 17:31. Cada palabra, cada acción, cada decisión será expuesta. Los que han creído en su nombre serán salvos. Los que lo han rechazado serán condenados. Alerta urgente. No hay neutralidad. No hay reencarnación. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Esta visión es clara, poderosa y sí apocalíptica. Pero el Islam ofrece un juicio diferente, un sistema de balanza. Tus buenas obras se pesan contra las malas. El problema, nadie puede garantizar que su balanza se incline a su favor. Por eso, seguir a un Isa que no salva, que no reina y que no intercede, es caminar hacia un destino incierto. Es vivir en una esperanza frágil, basada en méritos humanos y no en la gracia de Dios. Satanás quiere esto. Quiere que dudes, que confíes en ti mismo, que rechaces la única fuente de salvación verdadera, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Porque solo en Él encontramos la certeza de la vida eterna. Todo lo demás es mentira religiosa, es tradición humana, es blasfemia contra la obra consumada en la cruz. Así que hoy, querido amigo, no dejes tu eternidad en manos de la incertidumbre.
Asegúrate de conocer al Jesús verdadero, no al Isa del Corán, no a un Jesús reducido, minimizado, oculto bajo capas de religiosidad, sino al Rey glorificado que venció la muerte, que resucitó, que reina y que pronto regresará. Y hablando de regresar, ya preparamos para ti una introducción impactante que va a abrir tus ojos como nunca antes. No te vayas. Lo que viene a continuación es una revelación final que Satanás ha intentado ocultar, pero Dios ha decidido revelar hoy. Y ahora quiero preguntarte directamente, después de todo lo que vimos hoy, ¿en qué Jesús has creído hasta ahora? ¿Conoces al Jesús que salva, resucita y reina, o al Jesús que el enemigo ha querido ocultar? Comparte en los comentarios tu reflexión. Quiero leerte y orar por ti. Este es el momento de decidir. Si este video impactó tu vida, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Cada semana estamos revelando verdades impactantes, increíbles y apocalípticas que el enemigo ha intentado silenciar por siglos. No pierdas la próxima revelación espiritual que puede cambiar tu destino eterno. Y hablando de revelaciones, no te pierdas el próximo video que va a aparecer en tu pantalla. Allí descubrirás secretos bíblicos que la iglesia escondió. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo video.